El doctor José Luis Echeverry, miembro del Comité Olímpico Colombiano, nos habla del próximo Mundial de Atletismo que tendrá como sede a Santiago de Cali. Sí, cómo no, un saludo muy especial para ti, para todos tus televidentes. Sí, hombre, la verdad es que ese va a ser el gran evento que Colombia va a realizar. De verdad, Cali se ha convertido en una ciudad epicentro de grandes eventos internacionales en el tema del deporte. Y ahora tenemos un evento donde vamos a romper récord de participación en países, son 180 países, que es la aspiración de tener en Colombia el 15 al 19 de julio del año entrante, es el Mundial Menores, y allí con el doctor Ramiro Varela y con el equipo del Campeonato Mundial se viene trabajando. El doctor Varela anda hoy en China, en Nanjing, haciendo promoción del evento y tratando de que todos los países asistan. Este es un Mundial Menores, donde vamos a tener cerca de 2.000 atletas participando en Cali durante esos 5 días, o sea que ese es el gran evento que tendrá Cali durante el año 2015, del 15 al 19 de julio. ¿Podemos decir que ese mundial es el semillero del atletismo a nivel mundial? Claro, nosotros hicimos hace poco aquí en Cali un suramericano donde estuvieron más de 100 atletas colombianos, que eso demuestra el alto nivel y el semillero que tiene Colombia en este deporte. De hecho, hoy vemos cómo tenemos varios atletas en Nanjing, en los Juegos Olímpicos Juveniles, y allí Colombia ganó muy buena cantidad de medallas, o sea que hace prever que Colombia también ya clasificó a algunos deportistas a este mundial y que tendremos también posibilidades de obtener preseas de cualquier metal para nuestro país en ese mundial el año entrante. Podemos decir que a nivel mundial Colombia ha levantado mucho su nivel deportivo. Hablamos de lo que pasó en fútbol, lo que está pasando en ciclismo, lo que está pasando en levantamiento de pesas, en el mismo atletismo. El nivel en estos momentos del deporte colombiano ha sido está muy alto. Sí, llevamos cerca de 5 o 6 años de éxitos continuados. Hablaba con tus colegas, compañeros hace pocos minutos y hablábamos de todos esos temas, en ese paso fuerte que viene Colombia en los eventos del ciclo olímpico. Hablábamos de lo que pasó hace pocos meses en Santiago de Chile, donde Colombia fue segunda en los Juegos Suramericanos el año pasado, donde estuvimos en el Perú, por primera vez se alza con el título de los Juegos Bolivarianos, en los Juegos Panamericanos de Guadalajara también Colombia por primera vez alcanza una posición destacada por encima de sus grandes rivales del área panamericana. En los Juegos Olímpicos por primera vez Colombia obtiene 7 medallas en la mayoría de los metales, y eso nos esfuerza a seguir trabajando y a doblar esa cantidad de medallas para los próximos Juegos Olímpicos de Brasil, que es la meta de nuestro presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos. Los Juegos Suramericanos, donde ganamos en Medellín también por primera vez en la historia, o sea, el deporte colombiano tiene éxitos grandes. Lo que pasó en fútbol, donde Colombia obtuvo el 5º puesto y con una delegación donde cerca de 40.000 compatriotas acompañaron en Brasil a la divisa cafetera. Lo de patinaje, que también se hizo el año pasado, donde Colombia arrasó con la mayoría de la medallería en Ostende, en Bélgica, en el Mundial. Ahora nos preparamos para el Mundial que se hará en Rosario en el mes de noviembre. Si hablamos de pesas, también vimos como un joven del Valle de Palmira, más concretamente el joven Caicedo, alcanza medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Juveniles de Nanjing. Ayer también la niña Yopasa de taekwondo también alcanza una medalla de bronce, y vamos a tener más medallas en lo que falta de Juegos. La idea es que tengamos entre 5 y 6 medallas en los Juegos Olímpicos de China, y lo que viene también, ahora vienen los Juegos Centroamericanos y el Caribe en México, donde Colombia va a reeditar lo que hizo hace 4 años en Puerto Rico, donde también alcanzó una muy honrosa participación. O sea, el deporte colombiano viene trabajando muy bien, unido obviamente el sector privado a través del Comité Olímpico con el sector público, que es Coldeportes, que es quien acompaña esa confinanciación de recursos para todo lo que es la preparación y participación de Colombia en los distintos eventos del ciclo olímpico. Doctor José Luis Echeverry, ¿estamos muy distantes de convertir al patinaje en deporte olímpico? Mira, hoy ayer tal vez hablaba con Jorge Roldán, quien es el vicepresidente de la Federación Colombiana y además hoy en día es el director mundial de carreras de la FIRS, que es la Federación Internacional de Patinaje, donde se hacía una demostración
del patinaje de carreras en los Juegos Olímpicos de China, o sea que ya por lo menos se hacen demostraciones y la idea es que el patinaje, porque es un deporte de tiempo y marca, como lo es el ciclismo, como lo es el atletismo, o sea que aspiramos a que muy pronto esté. Además tenemos que aprovechar porque Colombia es potencia del patinaje a nivel mundial. Totalmente, además es potencia no solamente en el Valle, no solamente en Antioquia, no solamente en Bolívar, sino que en todo el país hay cualquier cantidad de patinódromos, más de los que hay en el mundo. Finalmente, doctor, ¿qué piensa de estos Juegos Acor que se llevarán a cabo en territorio vallecaucano? Excelente, yo creo que era una de las premisas del alcalde Rodrigo Guerrero Velasco y el buen trabajo de su secretaria del Deporte, la doctora Clara Luz Roldán, buscando una cantidad de eventos que lograsen marcar ese hito de Cali, capital deportiva de Colombia y de América, y a fe que lo han logrado con tantos eventos. Tampoco podían ser ajenos los Juegos Acor en su 14ª versión, y gracias al apoyo de Carlos Julio y de todo el equipo de Acor Colombia se logró la sede para Cali para el mes de enero del 2015, donde del 5 de enero al 11 de enero, si mal no recuerdo, estaremos viviendo todos estos deportes acá con la presencia de más de 600 periodistas que pertenecen a todas las regionales Acor. El director nacional de la Acor, Carlos Julio Castellanos, nos cuenta sobre el nivel del periodismo deportivo en nuestro país. Yo pienso que el periodismo deportivo, a pesar de todas las vicisitudes, de las dificultades propias, de haberse caído una ley que en su momento nos reconocía como profesionales, pues han emprendido una serie de procesos donde lógicamente el más fundamental es el que tiene que ver con la formación académica. Cuando llegamos a la Acor, a la presidencia, vimos al hacer un sondeo que más o menos el 18-20% solamente era profesional. Estamos hablando que un 82% pues era empírico, algo preocupante. Entonces comenzamos a gestionar una serie de convenios, de alianzas que nos han permitido poco a poco pues ir formando mucho más a la gente desde el campo de vista profesional, siendo muy profesionales los empíricos, porque hay empíricos que son hasta docentes de las distintas facultades de comunicación social. Pero empezamos esa tarea y la verdad, poco a poco el periodista ha ido tomando conciencia. Aquí en este evento que hicimos con IPS y Acor Valle del Cauca en la Escuela Nacional del Deporte, hemos salido muy satisfechos porque de verdad hemos quedado muy sorprendidos con la cantidad y calidad de asistencia. Luego eso indica que hay factores en donde empezamos a ser responsables por ese mismo proceso de actualización, proceso de capacitación, pues que nos permita ser mucho más directos a la hora de entregar una información y mucho más en el caso del deporte, de hacer un análisis, pues tener todo el conocimiento técnico. Usted dio a conocer en el día de hoy un programa para aquellos cronistas deportivos que apenas van llegando. Es el de jóvenes reporteros. Nos preocupa muchísimo que la Acor se va envejeciendo. Y aquí en el Valle del Cauca, que fue la sede en el año 50, cuando se creó la asociación, pues es razonable. Inclusive colegas que tienen más de 80 años, y lo decía Luis Fidel, se han ido pasando a la condición de méritos. Hoy diríamos que Acor tiene un número alto de méritos, es decir, aquellas personas que hacen parte de la asociación, pero ya casi no ejercen la profesión. Entonces es fundamental comenzar a darle vida, oxigenación. Y esto es siguiendo los lineamientos de Gianni Merlo, el italiano presidente de la IPS, que ha generado un proyecto con muy buenas perspectivas y excelentes resultados en corto tiempo. Queremos hacer lo mismo en Colombia, ser el primer país en América que ponga en práctica este proyecto, porque va a permitir que jóvenes periodistas se interesen mucho más por el deporte, que quienes están en el deporte puedan actualizarse, puedan especializarse y generar ese futuro alentador de que la Acor tiene realmente en esos valores, en esos nuevos talentos, en esos potenciales periodistas, pues tiene un futuro asegurado. Usted me habla ahora de la preocupación que existe no solamente en los deportistas, sino también en los periodistas, en capacitarse, en ser profesionales. Desafortunadamente salen de las universidades y no son orientados al cómo ganar el dinero, porque desafortunadamente la mayoría de las empresas contratan al periodista por unos famosos cupos, entonces obligados a vender como sea. Y eso desafortunadamente ni en las universidades, ni en las academias, ni en los institutos les dan
les dan las herramientas para aprender a cómo reglamentar eso, que desafortunadamente, y no estoy mal, hasta 1985 se despedía el carnet como periodista. Es más, ahora usted ve en los medios de comunicación muchas personas que nunca han sido periodistas y tienen un micrófono y ya se convierten de la noche a la mañana en periodistas. ¿Cómo reglamentar esto? ¿Y cómo hacer que las empresas contraten directamente al periodista? Que no se vea obligado a la venta. Esa es una lucha que se dio luego de declararse inexequible la ley 51 del 75, que fue la que instituyó la tarjeta provisional. Lástima, pues, Carlos Gaviria, que fue el magistrado ponente en ese entonces, en la Corte, pues luego entregaba sus razones. Nosotros no las compartimos todas. Es lógico que de pronto se haya desconocido la tarjeta, pero luego se desconoció nuestra profesión y hemos quedado al mismo nivel de un oficio, o sea, sin demeritar, como lo decía yo en mi intervención en la Escuela del Deporte, de quien vende en la calle, o sea, el vendedor ambulante, el vendedor informal, y eso pues para nosotros fue un golpe muy duro, que ni siquiera las asociaciones en su momento fueron como, se preocuparon, porque realmente no se le quitara ese estatus que teníamos. Luego vino un segundo, cuando se quitó el periodismo de los regímenes especiales, como aquella profesión de alto riesgo. Una cosa desencadenó la otra. Luego, al declararse inexequible esa ley, pues quedó en libertad. Vino la Constitución del 91, que en uno de sus artículos dice la libre expresión, que se ha malinterpretado. La libre expresión, claro, la puede tener cualquier ciudadano en Colombia, nacional o extranjero. Pero una cosa es cuando uno accede a un medio de comunicación donde deben existir unos parámetros, donde debe haber una responsabilidad y sobre todo donde debe haber una preparación, una formación profesional. En eso nosotros le estamos apostando. Hay una ley que ha venido a cuentagota, que esperamos que no quede en letra muerta, que es la 1016 sancionada por Claudia Boone, en ese entonces presidenta del Congreso. Esa tiene unos artículos que ni siquiera 8 años después, porque esa fue en el 2006, se ha reglamentado. Nosotros estamos luchando para que se reglamente, porque de pronto no es llenarnos de proyectos en el Congreso porque congestionamos, hacemos un trancón legislativo, sino que podamos, con lo que tenemos, aprovechar a los congresistas las relaciones que tenemos con senadores y representantes y poder hacer con ellos el verdadero lobby que construya alrededor de esa ley, construya una reglamentación que sea acorde con lo que necesitamos. Mire, inclusive con el presidente de la Cámara de hace 2 años, Carlos Alberto Zuluaga, hablamos de aplicar en esa reglamentación un parágrafo en el cual se estableciera unos salarios mínimos que debería ganar el periodista, como se establece en algunas profesiones, de hablar de 3, 4 salarios mínimos, que no sería lo enorme, pero por lo menos sería una base. Hablar de 1.800.000, 2 millones de pesos. Y su seguridad que social, se acabe, sus prestaciones. es que hubo un artículo que se eliminó en la ley, que por eso se declaró inconstitucional por la Corte, porque en presidencias no transfirieron el artículo 9, que era el esencial, y por eso la Corte lo devolvió, porque al compararlo con lo que se aprobó en el Congreso y lo que se publicó en la Gaceta, faltaba ese artículo. O sea, demoramos 2 años para que la ley volviera al Congreso, tuviera su trámite, y realmente en eso fue que Claudia Boone finalmente como presidenta del Congreso la sancionó. Pero esa ley habla inclusive de la responsabilidad social que tiene el Estado, que se lo entrega al Ministerio de la Protección. ¿Qué es lo que sucede? Que no se ha reglamentado, que nosotros como periodistas desconocemos a veces la legislación que hay sobre nuestra materia y por eso pues a veces ni la discutimos. Vaya con tristeza cuando estábamos en las audiencias y había pues la participación de la gente vinculada a los medios de comunicación. No había periodistas, las agremiaciones brillaron por su ausencia, salvo ACOR, con otra institución que creo que fue el Colegio Nacional de Periodistas, hicimos presencia, las demás no aparecieron. Los dueños de los medios influyeron muchísimo para que no tuviera aprobación. ¿Por qué? Porque ellos tenían que asumir una responsabilidad. Nosotros esperamos que ahora cuando hay un ambiente, cuando Armando Benedetti inclusive ha hecho ya carrera con un proyecto que trata de volvernos como esa transición que perdió el periodista para su pensión, y no estamos hablando de mucho, estamos hablando de 80, 100 nada más, pues tengan la posibilidad de acceder a una pensión porque están en el limbo también. Entonces podamos recuperar esa seguridad social, podamos recuperar ese estatus. Estamos en la lucha, ACOR ha invitado a las demás asociaciones a ser parte de ese trabajo, de esa tarea, pero también se necesita la voluntad del legislativo.
la aceptación del Ejecutivo, porque nosotros podemos llegar con todas las ganas y los congresistas tener la intención, pero si el Ejecutivo dice, a mí no me interesa, pues el Congreso no le da trámite. Entonces, hemos hecho el proceso, en el caso de Acor... Y hay que seguir. No, estamos dándoles. Y en el caso de Acor, pues nosotros hemos aprovechado una serie de convenios que tenemos con empresas, el caso de Claro, el caso mismo de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, el caso del Comité Olímpico Colombiano, el caso mismo de Coldeportes, donde estamos haciendo el aprovisionamiento de periodistas en las diferentes materias. Aquí, por ejemplo, en los Juegos Mundiales, nosotros todos los periodistas que trabajaron fueron socios Acor. En los Juegos Nacionales, en Valle del Cauca, en la sede de los deportes que estuvimos en el Cauca, en Montería y en Norte de Santander, en Córdoba y Norte de Santander, también los 62 periodistas, todos Acor. Con las copas profesionales de microfútbol, con el torneo de béisbol, con el torneo de natación, como con 10 o 11 deportes que manejamos, estamos igualmente generando trabajo más o menos para unos 120, 130 periodistas. O sea, por nuestro lado, por lo menos así sea contemporáneos, estamos tratando de facilitar ese trabajo. Luego, es una tarea que no ha sido fácil, es una tarea que ha sido costosa, pero bueno, es el sacrificio y es el hecho de querer realmente colaborar para que el asociado tenga alivio, por lo menos en esas cargas últimas que se han dado, como usted lo señala, que tiene que pagar por trabajar y además tiene que pagar su propia seguridad, tiene que pagar cuantas veces sea, si tiene 2 contratos tiene que llevar 2 pagos de seguridad social, que por lo menos en estos momentos ya se está igualmente eliminando eso por una gestión que también se hizo con el Ministerio de la Protección. Un tema bastante álgido, muy bien tocado, con profundidad, lo felicito porque tiene bien conocimiento de este tema. Hablemos de estos Juegos Departamentales para el 2015, que será sede el Departamento del Valle del Cauca. Juegos Nacionales. Juegos Nacionales. Claro, son unos juegos que nacieron en 1989 en Bucaramanga, se hizo la primera edición, allí llegamos como que 160, 170 periodistas, como de 18, 19 regionales. Hemos ido creciendo aquí en el Valle del Cauca, van a venir ya las 27 seccionales, en Bogotá llegaron 26, a última hora no estuvo César. Aquí van a venir las 27 seccionales que estimamos más o menos 600 periodistas. Es algo que tampoco lo cree la gente. Gianni Merlo, el presidente de la IPS, dijo que eso era una locura, imposible de hacer, que como si ellos hacían un torneo de fútbol en Europa y no podían hacerlo, era difícil. ¿Cómo nosotros con 10 deportes manejamos tanta participación? Le dijimos que sí, nacieron los Juegos Panaméricas, ya hicimos la primera edición en Medellín en mayo del año pasado, nos aprestamos a competir en la segunda en Manaus, Brasil en febrero, pero consideramos que estos Juegos, además de ser una excusa excelente para integrarnos, porque uno de pronto va a un campeonato nacional, va a un campeonato internacional, pero ¿cómo le va? ¿Qué? ¿Cómo está? Y es aquí compartimos, se ha establecido un día para socializar. Lo cierto es que no es un nivel competitivo, es bueno aclararse en los televidentes, es un nivel recreativo, pero hay muchos deportistas de buen nivel. Cuando creamos los Juegos, el espíritu nuestro fue recreativo de integración. Hoy son de integración, recreativos ya son 0, porque además hay un hecho muy fundamental, el ser humano siempre quiere ganar, no quiere perder. Y así sea en cualquier índole, en cualquier competencia, no solamente en el deporte, en otras actividades. Entonces ahora se ha generado una competencia que mire que los colegas del Valle ahora tienen el compromiso de defender la localidad y por tanto buscar el título que nunca lo han ganado en las 3 ediciones anteriores. Luego es otro que entra en acción a pelear por el título de los que han sido por tradición los que han dominado. Pero es muy importante, mire, hay deportes como el bolo americano, el mismo billar, el ajedrez, donde realmente el nivel de competición es alto. Mire que el ajedrez, nuestro representante que ha sido campeón, Enrique Rivera, que es el famoso Quique Rivera de Norte de Santander, se le metió entre los 2 grandes maestros de Cuba en los Juegos de Medellín. Y ellos quedaron sorprendidos porque los otros tienen media norma de maestros. El nuestro apenas está en un proceso. Y ni siquiera es maestro nacional acá, Quique Rivera. Y se le metió entre los 2 grandes maestros. Luego ellos quedaron sorprendidos. Él es un buen jugador con un buen elo. En el bolo americano hay jugadores, por ejemplo, Elkin Valencia de Antioquia. Elkin Valencia es un jugador que te juega promedio de 2.10, 2.15 en el bolo americano. Ha hecho líneas de 2.60, 2.70, acercándose a la línea perfecta de los 300 fines. Eso muy poco se ve en los campeonatos nacionales. Y así, en el billar de 3 bandas, tenemos un jugador, Jairo Guzmán, que fue campeón de América en Medellín, y le ha ganado realmente a Tahúres. Y es un tipo, es un especialista, es un espectáculo verlo en esa mesa. Hay muy buen nivel. Hay otros, claro. Hay otros deportes, el atletismo en algunas carreras
Mire, en atletismo, por ejemplo, las categorías de mayores le ganan a las categorías de los jóvenes en las pruebas, por ejemplo, de velocidad. Hay que ver esos 100 metros planos, hay que ver la prueba de la posta, es todo un espectáculo. Presidente, ha sido muy grato dialogar con usted y finalmente, como presidente de la COR, me imagino que el pensamiento va a ser el mismo que el mío, que fue acertado lo que hizo la Federación Colombiana de Fútbol con respecto a continuar con el proceso Peckerman en la Selección Colombia de Fútbol. Yo creo que fue un proyecto que triunfó y cuando el triunfo se da, pues hay que darle continuidad. Sin duda, Colombia de pronto necesitaba la llegada de un técnico extranjero. Quienes hemos estado en el fútbol vinculados con el caso, por ejemplo, personalmente fui periodista oficial de Colombia en 2 Copas América y uno se da cuenta que a veces realmente falta un técnico extranjero para que imponga algunas cosas que de pronto el técnico nacional quiere imponerlas, pero vienen los factores directivos de federación, vienen los famosos empresarios, los jugadores aquellos que se creen más importantes que el técnico y entonces terminan dañando un proceso. Y algunos periodistas que también influyen. Y periodistas que quieren ser técnicos. Entonces eso también daña un proceso. Con el técnico extranjero, en este caso, que fue Peckerman, yo le digo sinceramente, hubiera venido cualquier técnico extranjero, el resultado de Colombia habría sido el mismo porque tenemos muy buenos jugadores. Eso también hay que darle todo el reconocimiento a lo que ha hecho la federación en el proceso de los jugadores. Y esos jugadores que vienen también en las divisiones son todavía mejores. Luego por eso digo, de pronto el técnico extranjero, como se hablaba, vino y realmente el resultado se dio porque hay la materia prima y pienso que Colombia va a seguir, sin duda, ocupando los primeros lugares en el contexto internacional. Yo escogí el CESET por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESET, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESET, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. La Lotería del Valle se creció. Creció el mayor a 1.300 millones. Creció un gordo y ahora es un super gordo. Creció en seco y pasó de 3 a 13 premios millonarios. Creció en oportunidades. Paga a las 4, las 3, las 2 y la última cifra. Paga si cae el anterior, el posterior y el combinado del mayor. El miércoles no falle. Compre Lotería del Valle. Y jueguele legal a la salud. Esto ha sido todo por el día de hoy. La invitación para que estén con nosotros los domingos a las 12 del mediodía y los miércoles a las 11 de la mañana por el canal C, frecuencia 12 de Global Televisión y el canal 112 de En Cali. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.